Mesociclo Desarrollo Competitivo. Antes de desarrollarlo quiero hacer una pequeña reflexión. La mayoría de vosotros habéis realizado el medio maratón y es posible que a muchos de vosotros os haya salido muy bien y eso siempre empodera, eso siempre da confianza y siempre da ganas de seguir para adelante. Y también es posible que a algunos de vosotros no os haya salido tan bien como esperabais. Pues bien, es muy importante que aprendamos a relativizarlo, porque no sería la primera vez que tenemos experiencia en corredores que ha salido muy bien el medio maratón y después no ha salido bien el maratón y al revés, que el medio maratón no ha salido tan bien y después el maratón ha salido muy bien. Por tanto, pasemos página, analicemos lo que haya podido suceder y sigamos con el entrenamiento, porque nuestro objetivo es el 3 de diciembre Maratón Valencia. Y ahora entramos en un desarrollo fundamental, entramos en el desarrollo del mesociclo más exigente de todos, donde nos vamos a encontrar con 3 semanas de máximo volumen, con 3 semanas de máximo kilometraje y tenemos que llegar a este momento con muchas ganas, tenemos que llegar a este momento con una gran activación y sabiendo que en el horizonte dentro de pocas semanas nos enfrentamos al maratón. Las 3 semanas las vamos a desarrollar de la siguiente manera. Los lunes y los viernes, evidentemente con el descanso, pero además aquí os quiero también recomendar, por favor, durante este periodo debemos de tratar de quitarnos cosas encima, generar el menor estrés posible a nivel laboral, a nivel personal. Tenemos que entrenar y descansar lo máximo que podamos, va a ser fundamental. Los martes, trabajo de fuerza. Por favor, seguimos con ese trabajo de fuerza. Además, os habréis dado cuenta cómo a medida que han evolucionado las semanas, habéis afinado, habéis perdido peso y entonces el objetivo es que perdamos peso graso, pero que mantengamos el peso muscular, porque ese peso muscular es lo que nos va a dar un peso de mayor calidad. A la hora de correr me voy a encontrar mucho más suelto, mucho más fluido, por tanto seguimos con el trabajo de fuerza. Los miércoles vamos con ese trabajo de calidad súper importante en estos momentos. Series de 1000, pero sesiones importantes, 8, 10 series de 1000, combinaciones de 1000 y 2000. Por favor, hay que estar atentos a estas sesiones y hay que realizarlas. Los jueves y los domingos vamos a encontrar los largos, sobre todo los domingos. Y aquí sí, nos encontramos en esa fase de los XXL, de esos largos tan importantes que tenemos que realizar. Pero el entrenamiento no solamente tiene que estar basado en hacer los kilómetros, sino debemos aprovechar los domingos como banco de prueba para luego el día de la competición. No tenemos que dejar nada a la improvisación el día del maratón. Por tanto, en estas tiradas largas sería muy importante, por una parte, que probáramos los habituallamientos. ¿Qué tenemos que habituallarnos? Y aquí quiero deciros que os vamos a dar también una serie de consejos en un vídeo cuando llegue este momento, para que tengáis una orientación. Si hay que tomar geles, si hay que tomar sales, en qué cantidades, en qué puntos kilométricos o cada cuánto tiempo, fundamental. Segundo aspecto, ¿qué alimentación tengo que tomar para tener reservas suficientes para hacer esa tirada larga? Probaremos la cena, probaremos el desayuno, no nos tiene que sentar nada mal. Y como tercera recomendación, a mí me gusta decir que esas tiradas del domingo deberíamos salir a realizarlas a la misma hora que tendremos el día de la competición, para que no haya nada de improvisación, para que nos levantemos, hagamos el desayuno y hagamos esa tirada larga exactamente igual que el día de la competición. Y los sábados, pues vamos a hacer el entrenamiento súper específico de ritmo de maratón, distancias largas de 5000, de 6000, de 8000, donde tienen que estar ya perfectamente automatizadas, donde nuestro organismo lo debe reconocer y además debemos ser muy eficientes. Tenemos que en ese ritmo consumir el menor gasto de energía posible. Tenemos 3 semanas espectaculares, tenemos 3 semanas muy importantes, tenemos las 3 semanas que nos van a acabar de decidir nuestro nivel de rendimiento hacia el maratón. Desde aquí, por favor, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Cuidad también el entrenamiento invisible, el descanso, la alimentación, visitar el fisio. Os mando un saludo muy fuerte, sé que estamos muy conectados, sé que es el momento clave y sé que lo estáis haciendo fenomenal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.